Lo principal de San Martín, de su visión, digamos, doctrinaria, sería la palabra, es el americanismo, ¿no? En el contexto de la independencia latinoamericana había como tres grandes posiciones, digámosle así. Una concentrada en la reivindicación de la cuestión local, la afirmación de lo que después se va a llamar el federalismo. El centralismo, es decir, la idea de concentrar el poder en un ejecutivo fuerte. Y el americanismo, es decir, la idea de construir una gran patria americana. La patria grande, la llamada patria grande. La idea de una gran nación que involucrase a todas las excolonias de España. Entonces, la perspectiva americanista, ¿en quién está concentrada básicamente? En la figura de San Martín y en la figura de Simón Bolívar, ¿no? En los libertadores de América. En un momento donde esa idea, aunque hoy pueda parecer natural, no lo era. Es decir, había muchas tendencias disgregatorias, que suponían impedir, dificultar, como luego finalmente ocurrió, la concepción de una gran nación americana postindependentista. Desde el punto de vista de su mensaje, de la centralidad de su problemática en el momento y de su mensaje trascendente, está la idea de americanismo, de patria grande. San Martín, hay que decirlo con todas las letras, nunca se hubiera imaginado ser prócer de un país, porque lo que luego se va a llamar Argentina o Ecuador, lo que sea, es producto del fracaso sanmartiniano y bolivariano, ¿no? Que era la idea, todo lo contrario, no de que hubiese, no sé, 29 naciones latinoamericanas, no sé cuántas son, sino una gran nación americana. Eso obviamente no ocurrió y eso es producto de un fracaso, de una frustración, tanto de San Martín como de Bolívar. ¿Por qué los próceres son próceres? Esa es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué la historia sedimenta la centralidad de un mito en un personaje? Porque el personaje, en ese proceso hubo muchos, ¿no? Además de San Martín y de Belgrano, que serían digamos, el mito básico de la Argentina. Hubo muchos personajes muy importantes. Entonces ahí hay varios datos importantes. Uno, que San Martín es una figura que en este contexto de la visión americanista nunca se quiso comprometer en la guerra civil rioplatense, lo que luego se va a llamar unitarios contra federales. San Martín siempre fue absolutamente renuente a involucrarse en esa contienda, y sus intervenciones posteriores a su exilio son todas intervenciones destinadas justamente a correrse esa discusión y defender nuevamente la gran causa americana, ¿no? El episodio más conocido es cuando se produce el bloqueo anglo-francés en el gobierno de Rosas, es decir, hay una invasión colonialista, y San Martín, que estaba en el ostracismo, estaba exilado en Europa, le ofrece a Rosas su sable, es una nota muy conocida, luego de muchos años donde no había tenido ningún protagonismo político, y retorna ofreciendo participar simbólica y personalmente en el enfrentamiento militar contra el bloqueo anglo-francés. Es decir, San Martín es una figura cuyo uno de sus legados, y yo creo que es lo que lo convierte justamente en prócer, es una de las causas de su procerato, es la de una figura que defiende un interés nacional o continental y no una lucha de facciones, ¿no? Primer elemento. Y segundo elemento, más obvio, pero no hay que dejar de señalarlo, es que San Martín es protagonista de una gran hazaña militar. Es decir, el cruce de los Andes es una hazaña militar estudiada en las academias militares del mundo. Es decir, no hay muchos antecedentes, si hubiese alguno, de un episodio militar como el cruce de los Andes. San Martín, cuando decide cruzar los Andes y liberar Chile y Perú, no lo hace con el consenso del resto de sus compañeros de independencia, digámosle así. Más bien al contrario, lo hace contra ellos. Porque había muchos que le decían a San Martín, no, esta idea del americanismo es una idea utópica y lo que hay que hacer es defender el interés político de lo que se discute en el Río de la Plata, ¿no? En la gran causa americana. San Martín se convierte en un libertador de América en buena medida contra la opinión por ejemplo, de Alvear, que era un compañero de él de generación y de logia, ¿no? Es decir, ahí hay una cuestión, me parece a mí, insisto, de una preocupación siempre por encima de la lucha de facciones, en términos de grupos internos, por decirlo así, y un desempeño militar muy saliente. Y yo creo que ahí en gran medida él va construyendo su legado, que se va construyendo paulatinamente, porque San Martín hay una serie de años donde no es una figura vista con simpatía, digo, por los propios figuras de la época, ¿no? Pero bueno, con el paso de los años se va construyendo su figura como libertador de América y bueno, como ahora como el prócer de la patria, ¿no? En el caso de la Argentina. Una cosa que es central es que no existen naciones, no hay naciones sin mitos, no hay naciones sin símbolos, digamos. Es decir, una nación supone una estructura simbólica. Entonces, las naciones latinoamericanas a fin del siglo XIX carecían de estructura simbólica, es decir, ¿en qué consistía la identidad de un país?
Los países eran países como creados medio ex nihilo, porque son países que surgen negando la herencia hispánica, ¿no? Porque venían de romper las cadenas con España, así cómo identificarse con aquello con los cuales combatimos radicalmente. Entonces, bueno, si no son esos símbolos, ¿cuáles son los símbolos? Entonces aparecen los historiográficos, habrá otros, pero los historiográficos. Entonces ahí aparecen los próceres y la figura de San Martín. Y en esta línea, eso uno tiene que mirarlo en perspectiva, es decir, en el siglo XX esa recurrencia a un aparato simbólico, a una estructura mítica, es inevitable. ¿Qué se recoge de ese mito? Va cambiando. Si no, cada proyecto político toma de eso lo que le resulta más funcional a su propio relato presente, ¿no? Vos fíjate un dato interesante. En el kirchnerismo, en el último gobierno, creo que fue en el gobierno de Cristina Fernández, se instituye el feriado del 20 de noviembre. ¿Qué es el 20 de noviembre? La batalla, la vuelta obligado. El momento donde el ejército, las tropas nacionales se enfrentan al colonialismo anglo-francés y donde San Martín le manda su sable a Rosas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el kirchnerismo tomó cierta épica antiimperialista, anticolonialista, entonces rescató la vuelta obligado. La figura de San Martín, si uno toma otros momentos, se destacan otras cosas. Ricardo Rojas, que era un radical irigoyenista, escribe un libro después del golpe del 30, donde justamente, ¿qué rescata de San Martín? Rescata la figura del militar que no se mete en política. Es decir, frente al militar golpista, el del 30, es decir, el militar que había dado un golpe a un gobierno civil, es decir, el militar que se había metido en política y de la peor manera, Rojas, ¿qué destaca? Destaca al militar que no se mete en política, es decir, el militar que no da golpe de Estado, sino que defiende la causa del país, ¿no? Y no se mete en política. Esos movimientos por los cuales uno va viendo cómo esa figura a la cual todas las corrientes políticas remiten, ahora, no remiten de igual manera, van tomando esa figura no de manera engañosa, no como una manipulación, no me parece una figura adecuada, sino, bueno, justamente haciendo una interpretación de una figura que es una figura ambivalente, la de San Martín, ¿no? ¿Por qué la América hispánica se disgregó como se disgregó? Eso no era necesario. Fíjense ustedes que, por ejemplo, las ex colonias de Portugal, lo que hoy se llama Brasil, no se disgregó, es un solo país, el Brasil. Y no hay ninguna diferencia, un gran territorio dominado por un imperio, y no se disgregó en, no sé, 18 países, hay uno solo, llamado Brasil. Y Estados Unidos, también, durante el dominio británico eran 13 provincias, no se llamaban provincias, 13 territorios. Sin embargo, de esos 13 territorios salió un país, no 13. Y América Hispánica somos, no sé cuál es la cantidad, pero un montón. Y eso es una señal de frustración, porque nos va peor, digamos, ¿no? Así que si uno mira geopolíticamente, el peso relativo de la América Hispánica respecto al de Estados Unidos y al de Brasil es menor. Siempre los vuelos sigue siendo. Entonces ahí hay algo que preguntarse. ¿Por qué ocurrió eso, primero? Y segundo, ¿cómo revertir lo que ocurrió? Ahí me parece que ahí yo señalaría una impronta sanmartiniana que habla, por supuesto, en otro momento, en otro contexto, con otras dificultades y demás, pero ahí me parece que hay como una pista de por qué la figura de San Martín, en este caso, nos sigue hablando, ¿no?